www.ecosdelconveima.com. Saludamos al candidato a la gobernación del Tolima, el maestro William Ospina, orgullo tolimense. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, no me cansaré de preguntarle por qué se metió a la política y cómo se ha sentido haciendo política, siendo el mejor escritor del país. Bueno, muchas gracias por eso. La verdad es que yo he estado metido en política siempre, pero no en política activa electoral. No en proselitismo. Siempre he estado opinando sobre el país desde cuando escribí mi libro ¿Dónde está la franja amarilla?, que era una reflexión sobre las causas de la crisis que vive Colombia desde hace tanto tiempo ya. Solo que ahora he sentido como el deber y la necesidad de asumir un compromiso más allá de eso. Y hay algo, y es que yo, siendo tolimense, he vivido mucho tiempo lejos del Tolima, un tiempo lejos de Colombia. Me he dedicado sobre todo pues a mis reflexiones y a mi trabajo literario, y cada vez estoy más convencido de que si en estos momentos de crisis planetaria, en estos momentos donde es tan grave la amenaza que se cierne sobre los seres humanos, sobre el mundo, sobre la civilización, yo creo que las grandes soluciones no están en los grandes centros de poder, sino en las regiones, en las provincias, en el lugar. Yo creo que ahora, si al mundo lo vamos a salvar, solo lo salvaremos desde cada región, y en esa medida, porque para salvar el agua hay que salvar los manantiales, y para salvar la vida hay que salvar los bosques, y es allí donde está la gente, donde se pueden obrar cambios reales. Entonces, asumir este compromiso es también la consecuencia de una reflexión que yo he adelantado mucho tiempo sobre Colombia, sobre el Tolima y sobre el mundo contemporáneo. Bueno, ¿por qué al tolimense y en general al colombiano le cuesta tanto reflexionar y asumir el papel de nuestra memoria histórica? Es extraño porque el Tolima tiene mucho que recordar y mucha grandeza que recordar. Aquí se hicieron cosas grandes en casi todos los campos, en el campo del arte, de la ciencia, como la expedición botánica, en el campo de la economía, como el comercio, el cultivo y el comercio del tabaco de Ambalema, que en una época sostuvo al país, como la formación de la zona cafetera, que todavía sigue siendo algo tan importante para la economía y para la vida. Lo que tiene de importante el café es que de todas las bonanzas que ha tenido Colombia en su historia, es la única que fue democráticamente repartida. Las bonanzas mineras, las bonanzas de otra índole, casi siempre son para unos cuantos propietarios y para unos cuantos sectores, mientras que la bonanza cafetera benefició a miles y miles de familias. Y lo que ha debido hacer Colombia, ya que logró posicionar un gran producto, que es el café, en el mundo, fue replicar lo que se hizo con el café, que es sobre todo el arte de hacer las cosas bien, porque el café colombiano es tan famoso en el mundo por su calidad, y esa calidad se debe al beneficio del café, o sea, al talento de la gente para cultivarlo, al refinamiento con que se lo cultiva y se lo procesa. Ese mismo refinamiento tendríamos que haberlo replicado en muchos otros productos de esta tierra para generar marcas que se establezcan verdaderamente en el mundo, como se estableció la del café, que somos reconocidos en el mundo entero por él. Claro, las cadenas agrícolas del departamento del Tolima se pueden descentralizar un poco del producto cafetero y arrocero. Yo creo que sí, y es indispensable hacerlo, porque es que además tenemos, con esta diversidad de pisos térmicos y esta diversidad de vegetación, la capacidad de producir muchas cosas, y no todos los sectores del departamento son capaces de irse adaptando tan rápidamente como se requiere a las necesidades de que si bajan los precios de un producto tenemos otro con el cual reemplazarlo. Y la verdad es que el Tolima merecería mejor suerte y un mejor liderazgo, porque en estos momentos el producto nacional, Bogotá produce el 22%, Antioquia produce el 18%, el Valle del Cauca produce el 14% y el Tolima solo produce el 2%. ¿No? Debería ser el 2.8, el 2.7, yo creo que 2.5 podría por lo producir menos. mucho más. El Tolima tiene la misma extensión del Valle del Cauca y más o menos las mismas características. Y en población somos 1.400.000, que en 51 millones de personas somos el 2.8. Yo creo que realmente el Población también lo Tolima somos. estaría en condiciones de participar de una manera mucho más destacada en la economía nacional
y ha sido capaz en otros tiempos de participar de una manera más destacada en la dirección del país. El Tolima ha liderado el país en grandes momentos. Por ejemplo, cuando Manuel Murillo Toro le propuso a Colombia el primer gran proyecto modernizador en vías y en comunicaciones, Sí. eso es algo que el Tolima debería recordar, por eso no se puede descuidar la memoria ¿En histórica. qué momento se perdió, maestro William, la grandeza del poder político en el Tolima? ¿En qué momento dejamos de hablar de estos egregios nombres y pasamos a hablar de Barretos y de Jaramillos? Pues mire, lo que pasa es que aquí Colombia entera ha vivido de todas maneras una gran crisis de liderazgo y una gran época de declinación, y las violencias han marcado mucho eso. Por eso yo creo que la política es muy responsable de lo que ha pasado aquí, porque el Tolima era otra cosa antes de la gran violencia bipartidista de los años 50, que pusieron a medio país a pelear con el otro medio, y eso debilita a cualquier sociedad. Una sociedad que vive en guerra perpetua consigo misma no es capaz de plantearse grandes propósitos, y yo creo que el Tolima tiene que superar esa época de las discordias políticas, y que la política, en vez de venir a descalificar al adversario y a destruirlo, lo que tiene que hacer es proponer cosas, grandes tareas, grandes sueños colectivos, y potenciar esa capacidad de la unión ciudadana para engendrar épocas nuevas. Maestro, ¿cómo ha sido esta experiencia ya en el plano de la contienda electoral puertas al 29 de octubre? Porque para mí la candidatura tuya me suena a letras, algo tan literario, que es hermoso convertir la política de esa manera. Pero como vemos en Colombia y en el Tolima, pues no sé, realmente no se presta para que uno la pueda hablar de la manera literaria. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la contienda, maestro, en el territorio? Bueno, hasta ahora no la hemos vivido como una contienda, porque la verdad es que a mí personalmente me interesa menos pelear, discutir con los otros candidatos, que hablarle a la ciudadanía, proponerle grandes tareas, hablarle de que tenemos posibilidades, de que tuvimos una grandeza que tenemos que recuperar, que tuvimos un liderazgo que tenemos que recuperar, y que el Tolima tiene todo para ser una tierra no solamente muy influyente sobre el país, sino muy benéfica para su propia gente. Siempre repito que tenemos la misma extensión del Estado de Israel, y que mientras Israel es un desierto, el Tolima tiene todas las aguas, toda la fertilidad de los suelos, de las llanuras, los pisos térmicos, tiene la capacidad de producir casi cualquier cosa. ¿Por qué no la producimos? ¿Por qué no tenemos empleo siquiera para nuestros ciudadanos y con qué alimentar a nuestra gente? Por una crisis de liderazgo aterradora, que nos saca verdaderamente el potencial que esta tierra tiene. Entonces, por otra parte, para mí, como somos una campaña pobre, como somos una campaña que no quiere gastar dinero, que no cree que valga la pena ganar unas elecciones solo presionando a la ciudadanía, sino convenciendo, argumentando, demostrando. Entonces lo que yo hago es hablar, explicar lo que queremos hacer. Nadie tiene la obligación de votar por nosotros, pero yo creo que nadie es dueño tampoco de la voluntad del electorado. Yo no creo que los ciudadanos tengan dueño. Yo creo que los ciudadanos escuchan, y creo que tienen mucho criterio, y creo que tienen mucha capacidad de analizar, y ya se ha demostrado en los últimos tiempos que la gente está cansada de la misma manera de hacer política, de la misma manera de administrar, y que las mismas castas dirijan al departamento con tan mala fortuna como lo dirigen desde hace tanto tiempo. Yo creo que la gente está cansada y está esperando una alternativa. Yo creo que nosotros podemos ser esa alternativa, pero creemos que sin la gente y sin su participación va a ser muy difícil cambiar las cosas. ¿Qué decirle a la gente cuando estamos escuchando a los líderes rojos hablar de que los azules son un clan familiar, todopoderoso, corrupto, etcétera, y ahora sale Óscar Barreto a decir es que los del clan son los rojos? Es la misma pelea insulsa de azules y rojos de hace cuántos años, 50, 60, 70 años. Sí, Colombia en cierta medida es un disco rayado, pero la Después gente... del Frente Nacional. La gente aprende desde antes del Frente Nacional. ¿Sí? Yo creo que la gente se va convenciendo de que lo que hay allí, en esa supuesta discordia entre los viejos partidos y sus nuevos disfraces, es
más bien un negocio electoral, porque hay gente que, cuando la gente invierte fortunas para hacerse elegir, por algún lado va a recuperar todo eso con los dineros de la ciudadanía, y la verdad es que la corrupción campea y no y el departamento no se ve engrandecido, y las grandes capacidades de este territorio y de su gente no se ven aparecer. Entonces, esa discordia es más bien una estrategia para llamar la atención, para que la gente diga o este o aquel, y para hacer pensar que no hay más opciones y más alternativas. Sí. Y yo creo que sí hay opciones y sí hay alternativas, y la gente lo va a advertir cada vez más. ¿El factor presidente Petro y sus problemas nacionales pueden influir de alguna manera en las elecciones regionales? Yo en creo las de alcaldes, en las de gobernadores, etcétera. Yo creo que sí, en la medida en que de todas maneras hay mucho debate y mucha discusión. Lo que pasa aquí es que en estos momentos la gente no siente que el país lleve rumbo. Yo siento que aquí todos los días aparece un escándalo distinto, una propuesta distinta, creo que se improvisa demasiado, y en general la gente no siente ni que las cosas estén cambiando, ni que las cosas estén mejorando. Y hay ciertos temas, el tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el tema de que están tan unidos además, el tema de la inseguridad y el tema de la marginalidad y de la exclusión, y de la falta de soluciones para la juventud, y de un divorcio tremendo entre el mundo escolar, el mundo académico y la sociedad. A mí me parece que hay que unir de otra manera la educación con la realidad, porque la educación no puede seguir a espaldas de todo lo que está pasando en la sociedad. Usted comenzaba esta entrevista hablando sobre el tema del medio ambiente, nuestros ríos, nuestros mares, nuestros manantiales, y uno no observa tampoco en los candidatos a la gobernación del Tolima, y mucho seguramente en el país, el tema del medio ambiente. Pareciera como si fuera un tema tabú, un tema de frases de cajón. Todo el mundo dice vamos a cuidar, vamos a hacer esto, pero en la práctica no se destinan grandes presupuestos para el cuidado del planeta. Sí, la verdad es que en nuestro caso, nuestra propuesta de salvar el río Magdalena, que es algo que no se hace en pocos años, pero que hay que sembrar ese propósito, y es un propósito perfectamente realizable, es una tarea fundamental. Sin el río Magdalena el país entero va a fracasar, va a seguir fracasando como país, porque es que el río Magdalena es el padre de esta nación. Del río Magdalena derivamos durante mucho tiempo alimento, era una vía de transporte, era un río de cultura, y se nos está muriendo entre las manos, y eso no lo podemos permitir. Pero para salvar el río Magdalena se necesita el concurso de mucha gente, un diálogo muy serio con el país, porque es que aquí al río Magdalena la sabana vierte los desechos de 2 millones de hogares, más sus desechos industriales, todos los jabones, todos los detergentes, todo va a parar al río Bogotá, y el río Bogotá le arroja ese tributo al río Magdalena, y algo que era pues un factor de vida durante siglos se ha convertido en un río moribundo, donde ya no nos atrevemos a comer los pescados del río Magdalena porque están totalmente contaminados, y cuando una sociedad es capaz de proponerse devolverle la vida a un elemento tan fundamental de su existencia como es el gran río de la nación, el gran río de la patria, cuando un pueblo se propone eso, es capaz de proponerse cualquier cosa, y en el mundo muchos países han sido capaces de limpiar sus ríos. De los ríos ribereños del Tolima, del río Grande de la Magdalena, creería yo, me corrige maestro, si el más importante en Colombia por su historia ha sido el municipio de Honda. Bueno, Honda por muchas razones distintas, como Honda se convirtió en el puerto de la Sabana, y era hasta allí hasta donde llegaban los barcos de gran calado, porque esa navegación se interrumpe en Honda. Honda sí se convirtió con el tiempo en una ciudad históricamente importantísima, económicamente importantísima, culturalmente también, y de alguna manera hoy está volviendo a hacerlo. Honda tuvo un periodo de declinación muy grande, pero algo muy hermoso en el Tolima es que cada región tiene su capacidad de ser protagonista, así como Ambalema fue protagonista, como Mariquita lo fue, como Chaparral lo fue en una época. Honda ha sido un factor fundamental, Ibagué sin duda.
cada región del departamento estaría en condiciones de liderar un proceso económico, cultural, social, con respecto a la ecología. Yo, por ejemplo, siento que de la atención que le prestemos al Cañón de las Hermosas va a depender mucho del futuro de nuestra tierra, porque hemos permitido por décadas que el abandono del Cañón de las Hermosas se convierta solo en un obstáculo, en un elemento separador entre dos territorios hermanos que son el Tolima y el Valle del Cauca, y en esa medida solo si convertimos el Cañón de las Hermosas en un factor de unión, y si solo si hay presencia del Estado, de la economía, de la cultura, solo si hay sembradores de bosques, solo si encontramos una ruta al Pacífico, podremos verdaderamente desplegar todo el potencial que el sur del Tolima tiene y que hoy está completamente embotellado. Maestro Espina, usted como escritor ha sido uno de los que más ha escrito sobre el conflicto colombiano y todas las fracturas que eso ha generado en nuestra sociedad. Quisiera preguntarle, con base en ese conocimiento que usted tiene en esa materia, ¿cómo ve el tema de la paz total y si realmente vamos hacia un rumbo de paz en Colombia? Yo creo que el presidente Petro quisiera verdaderamente la paz, pero no creo que el camino que ha escogido sea el camino para llegar a la paz. Ya llevamos mucho tiempo haciéndole pensar al país que la paz consiste en negociaciones con los guerreros, y siempre hay nuevos guerreros con los cuales negociar. Usted desmoviliza una guerrilla, una banda criminal, una insurgencia, y siempre aparecerá otra nueva. ¿Por qué? Porque es que eso depende de otras cosas. De un negocio como el de la droga, mientras ese negocio no haya desaparecido, ahí estarán esos factores de alteración del orden público, esos poderes económicos gigantescos. Y lo que olvidan los gobiernos, y cada vez me parece que lo olvidan más, es que la paz se hace con los ciudadanos pacíficos, que son la inmensa mayoría de la población. Seguir negociando con guerreros, bueno, que hagan el esfuerzo por desmovilizar esas bandas, pero que ese no sea el eje central de una política de paz, porque el eje central de una política de paz es darle por fin oportunidades a millones de personas que quieren trabajar, que quieren cuidar a sus hijos, que quieren ponerlos a estudiar, y aquí los gobiernos solo dialogan con la gente si la ven con un arma en la mano. Si alguien tiene un arma en la mano, entonces ya es un interlocutor válido del gobierno y ya empiezan a hacerle concesiones de toda índole. Y yo no niego que es importante negociar y desmovilizar ejércitos, pero ¿cuándo van a hablar con la gente que no se arma porque es gente pacífica? ¿Cuándo le vamos a dar oportunidades a la gente? Colombia está llena de talentos que se desperdician y que no se aprovechan porque nunca se abren las puertas y porque el Estado está más para paralizar que para permitir. Pero Petro dice que también quiere hacer eso. Hablar con la gente, reivindicar los derechos de los más vulnerables. ¿Eso no es lo que ha propuesto el ELN toda la vida, maestro? ¿Cómo? ¿Eso no es lo que ha propuesto el ELN toda la vida? Pues mire, lo que yo siento es que el presidente sabe que aquí lo que hay que hacer es desarrollar una economía legal que impida que estemos dependiendo de las economías ilegales, que aquí hay que desarrollar el campo, que aquí hay que generar industria, que hay que generar agroindustria, que hay que vincular profundamente la educación con la producción, con el ritmo social, pero en la práctica lo que hace es solamente forcejear con políticos y forcejear con guerreros, y no llega nunca el tiempo de abrirle las puertas a la gran producción, a las grandes iniciativas. Y también a veces siento que al gobierno parece interesarle más como pelear con los ricos que beneficiar a los pobres, y yo creo que se requiere una estrategia distinta, porque la productividad aquí requiere alianzas de sectores productivos, hacerle sentir al empresariado que tiene un papel que cumplir en el proceso de reinvención de la economía colombiana, a los dueños de la tierra que tienen deberes que cumplir por la función social de la propiedad, y todo eso se puede hacer mediante... Eso es un mensaje equivocado del gobierno que seguramente pues no lo quisieran, pero así se está sintiendo, sentir blando con los criminales y duro con los empresarios. Y además yo creo que sí, yo creo que hay que pensar que todas las fuerzas productivas de una sociedad hay que potenciarlas en su interacción, y que eso beneficiará a todo el mundo, y que es muy difícil echar a andar un proyecto de productividad aquí dejando por fuera a los empresarios. Y por ejemplo, yo quisiera hablar un poco del tema de la tierra.
Yo dudo mucho que ningún gobierno esté en condiciones de comprar a precio comercial 3 millones de hectáreas sin quedarse sin un solo peso para la infraestructura, para las vías, para los centros de acopio, el estudio de mercados, para echar a andar esa productividad. Entonces, lo que terminamos haciendo es que los dueños de la tierra se embolsillan todo el presupuesto nacional a cambio de vender 3 millones de hectáreas y el Estado ya no está en condiciones de hacer con esos 3 millones de hectáreas ningún proyecto serio de productividad. Se les reparten tierras a los campesinos y no se les da con qué producir realmente, y lo único que se logra es que al cabo de un año o dos tengan que vender la tierra a un precio menor que aquel por el que fue comprada. De manera que yo creo más en proyectos productivos en los que unos pongan la tierra, otros, el empresariado ponga la infraestructura, el Estado coordine, los trabajadores reciban un salario justo por todo su trabajo y la academia ayude con el Estado a hacer los estudios de mercado necesarios para que toda esa productividad no se quede tampoco allí. Ahora, que el país está necesitando con urgencia que las vías terciarias lleguen hasta las últimas veredas para que verdaderamente el trabajo de la gente no se extenúe, porque la gente produce cosas, pero ya sacarlas a la cabecera municipal es una agonía. No se puede tener un país tan descuadernado y esperar que de verdad funcione económica y socialmente. Maestro, quisiera preguntarle su opinión. Hay algunos gobernadores que han expresado pues sus reticencias frente al tema de orden público. ¿Usted considera que son válidas o que se han sublevado? No, yo creo que cada quien se preocupa por el sector que le corresponde más cercanamente, y la verdad es que yo sí creo que un proyecto de mera negociación con los guerreros sin exigir a cambio unas condiciones mínimas de seguridad para la ciudadanía, lo único que hace es alentar la inseguridad. Yo creo que la gente se siente mal de que a los guerreros se les hacen todas las concesiones, a la gente no se le hace ninguna, y yo pienso en el ciudadano medio, en la gente pobre que anda por ahí tratando de sobrevivir en las calles, sí, y me digo, ¿qué pensará? A los que se arman y generan conflicto, les hacen todas las concesiones, y a mí nunca me ofrecen nada. Ahí es cuando cala el discurso de Uribe. Claro, porque es que es un discurso que en general corremos siempre el riesgo de que el discurso de mano dura se apodere de todo. Cuando no encontramos las soluciones reales para los problemas, mano dura, vienen a vendernos la idea de que castigando las consecuencias se pacifica el país, cuando las causas no se corrigen nunca, que son el desempleo, la marginalidad, la ignorancia, la falta de educación, sí, y la falta de brindarle a la gente la conciencia de que todos pertenecemos al mismo país, de que todos merecemos. De alguna manera, derecha e izquierda entonces ha fracasado con ese intento de paz verdadera de nuestro país. Sí, lo que pasa es que derecha e izquierda se han vuelto rótulos tan generales que en ellos cabe todo. A veces caben proyectos civilizados y a veces caben proyectos extremos. Por ejemplo, la guerrilla se dijo siempre de izquierda. Yo a lo largo del tiempo cada vez se veía más que a quienes principalmente golpeaban eran los pobres, ¿no? Al final yo no vi a la guerrilla combatiendo por una gran reforma de la economía, por una gran reforma, sino atacando soldados, matando policías, atacando pueblos, secuestrando gente. Además, terminan sintiendo que todo el que tenga un carrito es un oligarca, que todo el que tenga una finquita, entonces es el gran enemigo de la sociedad. Y esa guerra contra las clases medias y finalmente contra la gente pobre es lo que hundió a la guerrilla en el desprestigio. Claro que sí. Maestro William Ospina, por último, el tema de la cultura, ¿cómo lo abordaría usted siendo para mí el principal escritor del país? Hombre, uno se asombra de ver esos especiales de Caracol Televisión del natalicio del maestro que hizo el puente del Cocora, el nombre del Cocora. Álvaro Mutis. Acaba de y la casa, el centenario de su nacimiento. 100 años del natalicio de Álvaro Mutis y la casa destrozada, la casa Jorge Isaac destrozada. ¿Cuántas casas culturales de maestros que pernoctaron en Ibagué o en Tolima destrozadas con la impasividad de nuestros gobernantes? ¿Por qué la cultura es la cenicienta de Colombia? Y hay algo muy grave allí, y es que esa grandeza que tuvimos, esa grandeza de la que es testimonio la bodega de Caracolí de Honda junto al río Magdalena,
o las bodegas del ferrocarril y del cable aéreo de Mariquita, o la casa inglesa de Ambalema, o la casa de Álvaro Mutis en Coello, o la casa de Jorge Isaacs en el Conveima. Y esa grandeza que tenemos tan abandonada podría ser una fuente no solamente de orgullo, sino también una fuente de prosperidad económica. Restaurar todos esos sitios de la memoria que hoy se están cayendo a pedazos, por donde uno pasa los ve caerse a pedazos y uno dice, ¿quién gobierna esta tierra si se está cayendo a pedazos la casa de Álvaro Mutis, la de Jorge Isaacs, la casa inglesa de Ambalema? Dan ganas de llorar de ver cómo se cae a pedazos la memoria de un país cayéndose. Y la gente pensando que aquí nunca hubo nada, que nosotros no somos capaces de nada, que no tenemos ninguna grandeza, ninguna capacidad de liderazgo, porque no somos capaces de respetar esa memoria, de convertir todos esos sitios restaurados, no solamente en grandes centros culturales, sino en una ruta turística que nos pondría por fin en el mapa del mundo. Es asombroso que los 15 principales sitios que visitan los turistas en Colombia, ni uno solo sea el Tolima, con esta belleza de territorio que tenemos y con esta grandeza de historia que tenemos. Entonces ahí sí hay una ignorancia grande y una indiferencia grande de los que siempre han gobernado esta tierra, cuando no son capaces de recordar su grandeza y de renovarla para las nuevas generaciones. Maestro, hablemos un poco de la mecánica electoral. Si bien es cierto, nosotros esperamos que este 29 de octubre la próxima gobernadora de los tolimenses elija con alrededor de los 200.000 votos. Cuando tú vas al territorio, ¿cómo hacer esas alianzas, maestro, cuando de una u otra forma las prácticas electorales se necesitan para poder lograr una votación como la que se espera este 29 de octubre? Bueno, nosotros no estamos haciendo una campaña electoral convencional, ¿no? Ni tenemos la plata, ni tenemos las ganas de salir a manejar a la gente como rebaños dóciles, ni pensar que somos los dueños del electorado y que entonces ellos van a votar por nosotros porque tienen que serle fieles. No, estamos argumentando, estamos explicando, estamos conversando con la gente, no estamos haciendo cálculos de cuántos votos tenemos. Sé que la gente está esperando una alternativa, sé que la gente está esperando algo distinto y no solo queremos ser distintos en nuestras propuestas, sino en la manera misma de aproximarnos a la gente. Nos aproximamos a los ciudadanos no en busca de votos, sino en busca de una conciencia crítica distinta, de un criterio distinto, y yo sí no pienso que la gente por el hecho de que no vote es ignorante o es indiferente. Creo que la gente está indignada con lo que hay, está muy escéptica, tiene razones para estarlo, tiene razones para no creer en una democracia que no la ha incluido nunca, que nunca ha pensado en los pobres, que tiene a tanta gente aguantando hambre. Entonces, tenemos que argumentar. De pronto la gente escucha, pero tampoco nuestro propósito es arrancarle el voto a la gente a como dé lugar. La gente tiene derecho a estar indignada y a no creerles a los políticos, y por eso lo que hay que hacer es no ser un político convencional. Es bueno que a veces venga alguien de otro sector de la sociedad que no sea la política profesional a proponer cosas y a decir aquí entre todos podemos cambiar mucho. Maestro, son 5 campañas, ¿uno esperaría alguna coalición por parte tuya? No tenemos la intención de hacer coaliciones con nadie, tenemos la intención de que todo aquel que comparta esta manera de mirar las cosas, esta mirada al mismo tiempo indignada, pero positiva sobre lo que el Tolima puede hacer y la grandeza que podemos recuperar, todo el que quiera apoyarnos, por supuesto que será bienvenido, pero no a cambio de hacer alianzas, ni de ofrecer cosas, ni de ofrecer puestos, porque en eso se ha ido siempre la vieja política y ya vemos a dónde nos ha llevado. O sea que el maestro candidato va hasta la final. Vamos hasta el final y no importa cuántos votos obtengamos, yo creo que podemos obtener muchos porque la gente está esperando precisamente que la traten como seres humanos libres, conscientes, con criterio y no simplemente atropellarlos con eslogans y con la prisa que casi siempre caracteriza las campañas electorales. No, queremos explicar las cosas y confiar en que la ciudadanía las escuche y si se identifica con ellas, votará por ellas y si prefiere seguir votando por la gente que ya sabe cómo se comporta y que ha manejado el territorio como lo ha manejado, será la decisión de la ciudadanía. Maestro William Ospina, candidato a la gobernación del Tolima, gracias por visitar de nuevo Econoticias en nuestro ping-pong político electoral. Usted es muy amable.
Muchas gracias a ustedes por su generosidad, por su hospitalidad, y aquí estaré siempre que me reciban y me inviten. 8:56, hasta aquí este mega ping-pong político electoral del día de hoy, martes 5 de septiembre, y hasta aquí la emisión central de Econoticias.